que ver un poco con ese núcleo de la familia. Y vengo de una madre que estudia licenciatura en pedagogía infantil y de un padre que fue músico durante su adolescencia y su juventud. Así que esa influencia tiene que ver mucho con ese querer y ese deseo de poder también interesarme en temas que tengan que ver con el arte y haber estudiado, estar pronta a recibirme de una licenciatura en educación artística. Llegué a la música por la familia, porque hay un hermano pues, que es compositor y pues desde pequeño quise sumarme a este mismo oficio y con el sueño de que hoy es una realidad, de algún día compartir con los chicos del barrio. Llegué desde muy pequeña, yo creo que llegué por referencia de mis padres, que trabajaron toda la vida como con el arte gráfico y como con la pintura, y yo creo que el primer acercamiento fue mi mamá con la referencia del arte, ella, mi mamá. Mi forma de acercarme al arte fue a través de un montaje y de artística en el colegio, construcción de escenografía. El profesor después nos invitó a su fundación para trabajar con él en montajes, haciendo técnicos, apoyos técnicos básicamente. Después, gracias a eso, llegué a la experiencia pedagógica. Después decidí estudiar una licenciatura en educación artística y después retomar teatro. Actualmente trabajo con el Teatro Quimera también, entonces por eso estoy muy cercana al arte y me gusta mucho. Digamos que digo que el teatro me salvó la vida. Desde muy pequeño me interesó el dibujo, pero no fue sino hasta cuando llegué a la academia en donde me empecé a darme cuenta que tenía como potencialidad en el campo de las plásticas, y a partir de ahí como que empecé a concentrar mis energías en desarrollar obra y a tratar de utilizar este lenguaje artístico como para expresar, comunicar, digamos, ideas, varias cosas, reflexiones sobre mi vida. Bueno, cómo llegué al arte fue bastante inusual, porque nunca se me había como pasado por la cabeza, nunca, o sea, siempre había estado como en muchos cursos de chiquita y eso, pero porque mi hermana me llevaba y cosas así. Pero recuerdo mucho como una vez diciéndole a mi mamá, estaba sonando un tango, porque en mi familia se escuchaba mucho tango, y empecé a molestar y le dije como, mamá, es que yo quiero ser bailarina de tango, ya, ahí. Es una anécdota bastante chistosa porque yo tenía como 15 años y tenía unas amigas, entonces dijimos, vamos a hacer una banda, bueno, hagamos una banda. Y dijeron, todas escogieron un instrumento y a Daniela le toca el bajo. Y yo dije, bueno, está bien. Y comencé a tocar bajo a los 15 años en una banda que se llamaba Sin Suerte y no duró. En fin, bueno, comencé ahí, a partir de ahí la verdad me gustó mucho, me enganché y pues decidí como ir por ese camino. Bueno, tuve ahí un clic y me comenzó a gustar mucho el canto. Era una persona extremadamente tímida, siempre he podido hablar un montón, pero no, cantar era la cosa más difícil del mundo, pues porque, no sé, el arte de una manera u otra te desnuda, no hay nada que tú puedas esconder. ¿Cómo ingresé a las artes? Tengo una historia bien curiosa porque mi mamá es artista plástica y resulta que un día rayé la pared cuando era muy pequeña y yo esperaba un regaño, ¿cierto?, de mi mamá, como usted qué hizo con la pared. Y al contrario de eso, mi mamá muy comprensiva dijo, mira Aleja, vamos a hacer un trato, tú vas a coger esta pared, la vas a rayar y no más. Entonces el compromiso fue ese, yo podía rayar mi pared y la casa completa quedaba limpia de rayones. Y actualmente esa pared hoy en día existe. Hoy en día es un lugar sagrado para mí porque todavía la rayo, todavía la pinto, todavía cuando estoy triste, feliz, brava, contenta, emocionada, lo que sea, esa pared es un perfecto paño de lágrimas, recibimiento de alegrías, en fin. Y en ese momento pues ya empecé como a decir, ok, esto es diferente, ¿no? No quiero una carrera de mi vida que la vea como un trabajo, sino como algo más emocional, como algo más espiritual tal vez.
El semestre pasado llegué al Colegio Alfonso López Pumarejo al grado 502, que es un grupo pues que es un poco, pues es muy receptivo, es un grupo muy especial. Y después de más o menos un mes de proceso, una convocatoria en IDARTES para la parada artística, y teníamos una composición que había salido de clase, pero pues en realidad fueron como unas 5 o 6 clases máximo, digo yo. Y con la composición que hicimos más la música, salimos seleccionados con tan solo un mes de proceso. Pues eso me parece muy positivo porque pues fue como un buen comienzo para ellos y pues para su proceso. Haber tenido esa experiencia de haber ido a la parada artística. Tengo una que es muy fuerte, que me pasó el año pasado cuando tenía un grupo en el San Pablo, en el Clan San Pablo, unos chicos de sexto, pero estos chicos de sexto tenían 15 y 16 años. En este grupo había un chico que era bajito, pero era un chico muy fuerte, como de carácter muy fuerte. Él era como gritando toda la clase, no trabajaba mucho, pero le encantaba la clase, estaba. Y una vez lo cogí ya al final de la clase, como que me pidió permiso para entrar al baño, se fue al baño y cuando llegó estaba con las pupilas dilatadas y estaba en otro mundo. Pero yo me di cuenta totalmente que antes de salir de mi clase estaba muy drogado. Y para mí eso fue muy fuerte. Y además él quería como todo el tiempo mostrarse el más fuerte, el más grande, sí, y para ellos de pronto esa es la manera de ser el más fuerte y el más grande y el más macho y lo que sea. Después de ello, yo un día llegué al clan y estaba él solo, los otros chicos no habían llegado y yo me puse a bailar. Le dije, bueno, entra, yo voy a calentar mientras tanto, si quieres hacer algo me avisas. Me puse yo a calentar y él estaba muy interesado y de repente yo me puse a hablar con él y me mostró un ser totalmente diferente, como que se quitó esa máscara de yo soy el más y me empezó a contar con los ojos así de brillantes y así de grandes que a él le encantaba ir a clase porque si no estaba en mi clase entonces se iba a vagar por ahí y a él no le gustaba vagar por ahí sino que le gustaba como hacer cosas. Ese día de esa clase en particular sucedió que de repente empezaron a contar historias y me preguntaban a mí y yo les empecé a contar historias. Una historia de terror así con toda la ambientación y toda la escenificación, la gestualidad, eso los cautivó muchísimo y de repente la clase, todos estábamos en un rincón escuchando atentamente lo que iba a pasar. Entonces creo que ese momento yo sentí que hubo como un giro inesperado en la dinámica del desarrollo de las sesiones, pero más que eso, un giro en la dinámica de cómo percibimos la clase de artes. Y empezó con una niña, bueno, entrando a la formación que yo hago, que particularmente pues es música y trabajo mucho con la percusión. Entonces, entrando a escoger las actitudes de los niños, yo lo que hice fue empezar a pasarlos a un ejercicio básico de percusión. Van pasando los niños uno a uno, todos muy contentos, todos de pronto muy activos porque pues era la primera vez que tocaban como una percusión directamente, algo así con un ritmo básico. Y una de las niñas tenía tanto afán por pasar que llegó un momento en que cuando ella pasó, yo no la pude escoger porque pues no tenía, le hacían falta de pronto algunos parámetros ahí como motrices para poder ejecutar el instrumento. Entonces simplemente pues no la escogí en el momento y en el momento me dijo y me gritó, me dijo, profesor, literalmente no me gusta la música. Y le pregunté ¿por qué? ¿Por qué no te gusta la música? Me dice, porque usted no me escogió y yo creo que tengo la actitud suficiente para hacerlo. Le dije, lo que pasa es que esto no se pide, esto se gana. Es siempre lo que les he dicho a los niños, pues porque de cierta manera
No le encontré la actitud en el momento, de pronto de la percusión, pero sí las ganas. Entonces le dije, eso es importante. Igual le vamos a empezar un proceso y vamos a ir mirando y vamos a ir. Pero ella dijo, no, yo no quiero más música, yo no quiero. Le dije, te vas a dar cuenta que más adelante pues te vas a encontrar con que sí te va a gustar, con que de pronto sí vas a poder alcanzar, anhelar esa percusión. Y pues bueno, pasó el tiempo y a medida del tiempo ahora que ya estamos a finales prácticamente, es una de mis mejores percusionistas. Y fue que uno de los chicos tomó un frasco de pegante. El frasco estaba nuevo, hay que decirlo. Aquí me van a matar por el tema de materiales. Y se lo embadurnó completamente en su cabeza, cuerpo, en fin. Yo no tuve tiempo de reaccionar porque mi salón es un poco grande, entonces yo estaba sentada en la silla del profesor y el chico pues estaba en el último rincón del salón. Por supuesto él se bañó en pegante, pero pues él esperaba que yo reaccionara de una manera violenta, ¿cierto? Como de una manera de ¡ay, qué le pasa! Pero pues mi reacción fue muy neutral, tampoco lo felicité porque pues no estuvo bien de alguna manera. Pero creo yo que ese tipo de anécdotas a ellos como que les cambia el chip, ¿no? Como que uno no está para regañarlos, pero también hay que poner disciplina en el curso, porque también me he dado cuenta que si no hubiese hecho nada, o sea, como una reflexión que fue lo que hice realmente, pues hubiese quedado así. Entonces ahora muy chévere echarse el pegante todos los días y tampoco se trata de eso. Yo tengo en mis clases trabajo dos cosas muy importantes, como súper esenciales, y la primera es como el cuerpo, como un templo, como un tesoro, como lo que yo soy y lo que yo tengo, y la otra es el no puedo. Entonces siempre pues en la danza y cuando tú estás trabajando el cuerpo hay una tendencia muy grande a uy no, profe, eso está muy difícil, yo no puedo hacer eso. Entonces hay siempre como una cosa de no puedo, y ese no puedo me parece muy peligroso a mí. Entonces siempre he intentado como este tipo de cosas, y llega el momento en el que los chicos ya entienden que si dicen no puedo, yo me voy a voltear y les voy a decir perdón, y les voy a súper dramatizar como ¿cómo se te ocurre decir eso? Entonces hay una cosa muy graciosa, y también que como una presión social en la que todo el mundo voltea y mira y es como uy, ¿quién dijo no puedo? Dios santo, esto es todo un drama. Entonces ya al final llega un momento en el que es profe, no lo entiendo, ¿me lo explicas por favor? Y es como un intento. Llegué temprano al curso 401. Cuando llegué ellos tenían deportes, entonces llegué muy temprano y se fueron para deportes, y la profesora dejó a dos chicos que ya se habían dado en la cara, se habían pegado, y uno tenía acá de rojo la mejilla, y los dejó en el salón castigados. Entonces pues como se fueron y quedé solo con los chicos, le dije pues yo no los voy a dejar a ustedes sin hacer nada, y los puse a cada uno en una tambora, les escribí la cumbia y los dos se miraban muy mal y comenzaron a tocar y a leer, y fue cambiando su forma de sentir, que se les notaban los ojos, y ahí tengo la fotografía, terminaron abrazados, muy abrazados y muy alegres. Transformación desde el reconocerse, pero es más desde el entrenamiento y el hacer constante de esa misma rutina de, bueno, estamos haciendo teatro, estamos diciendo un texto o estamos jugando a movernos, y desde ahí me reconozco, conozco mis miedos, pero también conozco al otro, y eso me permite transformar y escuchar. Y bueno, digamos que han habido unos momentos de mayor escucha entre nosotros, tanto ellos como yo, digamos, en la escucha, y se ha permitido un espacio en donde se admite el juego, pero pues también la rigidez y la disciplina en el momento de trabajar.
Entonces se ha moldeado y ha cambiado mucho. O sea, desde el espacio mismo se transformó el salón y eso fue lo maravilloso. Digamos, esa fue la apuesta inicial, transformar el espacio y que ahí mismo se transformara todo. Los chicos al principio pues casi no iban porque no les gustaba el profesor que estaba antes, pero al ellos sentirse como parte de que estaban generando un proyecto, como era el fanzine, que es como una revistilla que ellos hacen, y al notar que todas esas cosas eran lo que ellos se hacían de gusto, porque no eran un tema que les impusieron, sino que les gustaba, empezaron a ir y al principio eran solo 8 o 9 niños, y en base a lo que fue transcurriendo todo el semestre empezaron a venir más. Los chicos pues son conflictivos, entonces en el colegio los suspendían, los expulsaban, sin embargo ellos llegaban al clan. Entonces yo a veces llegaba ahí y llegaba pues yo esperando el bus y a veces llegaban 3 niños aparte y yo, bueno, ¿y qué pasó? No, profe, es que me suspendieron, ¿puedo entrar? Y yo, pues el clan es para que tú puedas entrar si te gusta esto, es para que no estés en la calle sino estés haciendo algo que te gusta. Uy, gracias, profe. Digamos que ahí tengo como unos chicos así muy puntuales, 2 en cada grupo. En los de chiquitos de 501 tengo a un chico que se llama Camilo y a un chico que se llama Daniel, que me acuerdo que cuando llegué estaban súper reacios, o sea, eran como, me miraban como ¿usted quién es? Y yo no voy a hacer nada y sus clases son un asco, o sea, porque así casi que me lo decían. Y ver que ahorita son los que se hacen de primeras y, profe, mire si es así, hacen los saltos y, mire, profe, que yo ya puedo hacer tal vaina, y son los primeros que me ayudan a organizar las colchonetas, las mesas, que yo solamente le digo a Camilo, ay, Camilo, porque lo molesto, o sea, ya ni siquiera es como, oiga, Camilo, usted no, sino como más acá que como solo regañar. Y entonces eso es muy bello, o sea, como, uff, qué bonito poder ver esos cambios. Ellos por ese lado. En el 502 fue una sufridera todo el semestre con un chico que se llama Juan Daniel. Y hace 2 semanas dije, ay, sí vale estar acá y hacer estas cosas. Porque cogió como el liderazgo y gracias a él pude sacar la coreografía adelante. Porque todos estaban últimamente súper dispersos y no me ponían atención y no se callaban y bla. Él solamente dice como, ¡hey, ya! Y todos se organizan y va. Y entonces, claro, eso es como muy gratificante. Pues yo lo sintetizo de una forma de tantas vueltas que, digamos, le hemos dado en tantos debates sobre esto. Yo pienso que finalmente es la aceptación del otro, el reconocimiento del otro y el reconocimiento de las ideas de los otros, ¿no? Porque pues finalmente pienso que hay un problema también más global en este país que tiene que ver con eso, pero pues también esa intolerancia que digamos a veces se ve en la sociedad y pues en diferentes escenarios del país. Pienso que pues todo empieza como ahí, ¿no? Bueno, para mí una regla clave, aparte de la no violencia en clase, y era un poco el asunto del contacto corporal. Los chicos vienen con un referente del cuerpo, pues desde lo que pasa en sus casas y luego desde lo que pasa en la calle y cómo esto se junta dentro de la escuela. Entonces, una de las normas de nuestra clase era no tocarnos hasta que llegara un ejercicio que lo requiriera. Y yo sí creo que desde esos procesos que hemos venido trabajando a nivel desde el reconocimiento corporal y desde la otredad de mi compañero como parte de mi territorio, los chicos han empezado a entender desde dónde hablo con mi cuerpo y desde dónde puedo hablar con el cuerpo del otro en relación al mío. Es que son muy transparentes con nosotros. Creo yo que eso es lo más
chévere del proceso. Ellos en la clase de la profesora de currículum, pues ellos son de una manera, son estrictos, se callan, son muy tímidos, les tienen miedo, o a veces simplemente hacen la tarea y ya. Con uno creo yo que se expresan de manera libre, son divertidos, tienen cosas que lo hacen muy natural. Entonces pienso yo que eso me ha transformado un poco la mirada de los niños, la mirada del arte y la profesión que llevo, ¿no? Como también gozarme ese tipo de cosas con disciplina. Que han sido muchas para nombrarlas, pero yo pienso que principalmente todos los días se pone a prueba como la paciencia de uno, porque pues una cosa es los conocimientos que uno tiene, las técnicas, bueno, todo lo que hace como la profesión de uno, pero también enfrentarse el día a día, como a los planes que uno tiene, versus todas las particularidades que tengan en ese momento los niños, pues creo que ha sido como la principal enseñanza, el hecho de poderse adaptar uno siempre y adaptar sus procesos pues a la energía del día, del grupo, las inquietudes que tengan, porque pues siempre surgen inquietudes muy variadas, ¿no? Pues me han influenciado en todo sentido. A nivel humano he aprendido mucho a escuchar al otro, a tener en cuenta los intereses del otro, a estar siempre mediando entre los intereses de los niños y mis intereses y los contenidos que debemos desarrollar, pero también lo que se va desarrollando en la clase, ¿sí? Entonces esa habilidad de escuchar ha sido como una de las principales transformaciones que he podido como evidenciar en mi forma de ser. Así como también a nivel artístico, siento que los dibujos que hago han tomado parte de esa riqueza, de esa exploración plástica que han tenido los niños, ¿sí? Entonces muchos de los dibujos, muchas cosas que yo hago como artista me han inspirado, ¿sí? Para enriquecer mi obra y en ese sentido pues retroalimentarle a ellos lo que yo hago y pues generar todo un diálogo, un diálogo en torno a la construcción de imagen y pues obviamente a la reflexión. Digamos que lo que he pensado ahora es como que en lo que yo puedo resumir esto es como que siempre son hallazgos, ¿sí me entiendes? O sea, como que todo el tiempo, a cada clase yo llego a mi casa y digo, uff, o sea, hoy descubrí esto, hoy sentí esto, y como todo eso realmente yo lo puedo relacionar y llevar como a mi vida, ¿sí? O sea, como que no ha sido solamente como yo llego allá y niños aprendan y hagan, sino que realmente todo eso ha sido también para alimentarme a mí, para alimentar mi danza también un montón. Y entonces, y ver, o sea, sobre todo lo que me ha gustado a mí mucho es como ver que después de que la luchas mucho, ves los cambios y ves que sí hay mejoras y ves que lo que tú haces y el tiempo que tú dedicas ahí no es en vano, ¿sí? Ver que de repente te escucharon y que cuentan 5, 6, 7 y por lo menos eso lo tienen claro y van aunque sea en 2 pasos juntos, ya es como, uff, Dios, gracias. ¿Qué has aprendido de tus estudiantes? Uf, me ha cambiado total. Digamos que ha sido la oportunidad para poner materializar toda una carrera de educación artística y aprender a escucharlos a ellos desde cada una de las formas. También la apuesta que hay artísticamente en el colegio y aquí con la organización ha permitido que pueda explorarme yo también como artista formadora. Entonces eso ha sido muy interesante, el reconciliar y el dejar esas brechas de docente artista, sino vincularse y creerse el cuento también del arte. Bien, ¿cómo? Sí, totalmente me ha cambiado porque yo anteriormente, antes de entrar a este proyecto como tal, trabajé en colegios privados y en colegios privados a los niños se les da muchas oportunidades culturalmente. Dentro del distrito no hay muchas oportunidades, es más, yo fui alumno del distrito hace muchos años atrás y me acuerdo que habían muy pocas posibilidades para poder hacer uno teatro, danzas. Bueno, danzas era lo que más se veía, pero por ejemplo música no había mucho. Entonces cuando yo vengo de trabajar en colegios privados en donde los niños tienen mayor oportunidad y me encuentro con niños
niños que no lo tienen y que hay muchos niños que lo saben aprovechar, que les gusta, que de pronto se sienten apasionados, identificados con ese tipo de asuntos culturales, pues a uno lo llena de felicidad y como que le cambia la vida en cierto aspecto porque uno está como en la capacidad de poderles entregar cosas que ellos no sabían antes.